Muy bien, decíamos entonces que ya habíamos visto los primeros tres principios del libro de Jeff Tulin, ¿sí? Habíamos visto un poco acerca de que la dialéctica es lógica, metodología y teoría del conocimiento, nociología, ¿sí? Y ahora vamos a ver vimos los tres primeros principios. El principio del reflejo, donde lo que dice es que reflejamos algo de la realidad objetiva cuando reflejamos. El principio de la actividad, el lado activo del conocimiento, que nosotros reflejamos de acuerdo a la actividad que tengamos y que por lo tanto esa actividad para reflejar bien tiene que ser lo más científica posible. El principio de la multilateralidad, donde dice cosas tan sencillas como que tenés que reflejar todos los aspectos que tienen que ver con el objeto o con aquello que estás reflejando. Ahora vamos a ver el principio de ascensión de lo singular a lo general y viceversa, unidad de la inducción y de la deducción. Dice, en el proceso de conocimiento del objeto es preciso determinar las propiedades y conexiones que le son inherentes mediante la ascensión de lo singular a lo general y de lo general a lo singular. Solo entendido de esta manera da un conocimiento objetivo verdadero. La ascensión de lo singular a lo general se efectúa por medio de razonamientos inductivos. En cambio, la ascensión de lo general a lo singular mediante razonamientos deductivos. El saber obtenido por vía inductiva es por lo común probable, problemático, porque en este caso la proposición general se formula sobre la base de la simple repetición. Sin embargo, la repetición de una u otra propiedad ha de aparecer también en otros fenómenos aún no investigados. Puede existir y puede no existir. Puede no existir en todos los fenómenos de una clase dada. O sea, vamos a ver esto. Digamos, cisne número 1, blanco. Cisne número 2, blanco. Cisne número 3, blanco. Todos los cisnes son blancos. Hasta que se viene a América y se ve que hay cisnes cuello negro. Entonces, la inducción que te lleva a un razonamiento general, a una deducción, todos los cisnes son blancos, apenas aparece un cisne cuello negro, se destruye, ¿sí? Entonces es problemático porque la simple repetición no va a la esencia de la cosa, sino que es más bien descriptiva. La repetición de una u otra propiedad ha de aparecer también en otros fenómenos aún no investigados, dice. Puede existir o puede no existir. Por ejemplo, no existe que todos los cisnes sean blancos cuando en América hay cisne cuello negro. Puede no existir en todos los fenómenos de una clase dada si no está vinculada a su naturaleza ni condicionada por circunstancias externas. Pero la inducción no puede determinar si esa propiedad es necesaria o fortuita, ¿sí? Si es algo casual o si es un nexo necesario. Para resolver este problema hay que utilizar también la deducción. Es decir, entender la lógica interna del objeto. Por eso no es casual que las conclusiones obtenidas por vía deductiva resultantes de razonamientos silogísticos sean verdaderas, desde luego a condición de que sean verdaderas las premisas empleadas. Es decir, aquello de que la excepción confirma la regla es totalmente al revés. Vos tenés un razonamiento silogístico perfecto, pero hay un evento que te lo contradice. Karl Popper diría el falsacionismo, ¿no? Que te lo refuta. Bueno, ahí se te cayeron todas tus deducciones. Por eso, inducciones y deducciones, praxis y lógica y raciocinio tienen que ir de la mano. Experimento y deducción, ¿sí? Aunque inducción y deducción son formas independientes del pensamiento que se encuentran en vinculación orgánica, se presuponen mutuamente y al margen de esta unidad no pueden asegurar su desarrollo del proceso cognitivo. Al generalizar el material empírico acumulado, la inducción prepara el terreno a las suposiciones sobre las causas de los fenómenos que se investigan. Es decir, cuando tenés mucho material empírico, podés hacer suposiciones acerca de aquello que estás investigando, sobre la existencia de tal o cual conexión necesaria, empezar a horadar en la esencia de los asuntos, a fin de verificar la veracidad de estas suposiciones. En cambio, la deducción, al fundamentar teóricamente las conclusiones obtenidas por vía inductiva, elimina su carácter problemática y las transforma en conocimiento cierto, ¿sí? Es decir, recién cuando llegas a una deducción es cuando tenés una idea acerca de qué es la esencia de la cuestión, ¿sí? Digamos, en todos los planos hay que tener una gran masa de empiria. Vos sobre 10 casos no puedes hacer una inducción, un razonamiento inductivo, sino que tenés que tener una experiencia empírica para llegar a la esencia de las cuestiones. Eso se hace a través del experimento, claro que sí, también a través de la práctica política.
Nosotros podemos tener, por ejemplo, toda la formación política teórica tremenda de la metodología dialéctica y sacar una coma y poner una coma. Acá le vamos a dar duro y parejo. Pero si no tenemos la práctica cotidiana, algo se nos va a escapar. Si no vamos a un volanteo y vemos cómo reacciona la gente. ¿Entendés? Vamos, ahí la revolución, sí, y el norte socialista. Bueno, pero ¿en qué anda la gente? Bueno, hay que tener empiria. ¿Sí? Digamos que lo singular y lo general en la dialéctica marxista están total y absolutamente ligadas. ¿Sí? Yo les decía, razonamiento inductivo, Francis Bacon viene a romper lo que eran siglos de deducciones. Los monjes medievales escolásticos tenían todas las formas correctas del razonamiento deductivo. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Eso es una deducción. La deducción no puede sacar nada nuevo de lo que hay. A partir de las premisas y la conclusión, de alguna manera, están las premisas. Y la escolástica era, por lo tanto, una filosofía de la estática. Francis Bacon, en la Inglaterra que está haciendo su transición al capitalismo, desarrolla el razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque la burguesía necesitaba empiria. Digamos que vos te podés ir por el lado del empirismo para el lado del pragmatismo, ¿sí? Y abandonar todos los valores o cierto basamento teórico. O no, o podés olvidarte de la empiria y podés irte al ideologismo, cosa que en el marxismo ocurrió. Digamos, si no, no hubiéramos sido derrotados en algún punto, ¿no? Entonces, inducción de la realidad a la deducción y de la deducción a la empiria. Si en la empiria no se verifica, entonces tus deducciones son erróneas, ¿sí? Teoría y práctica, esa es la dialéctica. Fíjense que la dialéctica entre lo singular y lo general en Platón era el mundo de las ideas, ¿sí? El topos uranos, donde estaba la idea de mesa ideal, de la cual las mesas comunes que teníamos eran hechas por un demiurgo que imitaba vanamente aquella idea de la mesa ideal, y entonces hacía las mesas comunes que conocemos. ¿Sí? Eran metáforas que usaba Platón. Una preguntita. Lo deductivo es de lo particular a lo general, ¿no? Lo deductivo es de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Perfecto. Y de lo inductivo de lo singular a lo general. Inductivo, deductivo. Inductivo, deductivo. Dos o tres cositas. Lo general existe en los particulares. No existe, y esto Lenin lo plantea en los cuadernos filosóficos, no existe al margen de los particulares. Digamos, todo, y ahí Lenin sobre el problema de dialéctica se pone a jugar con estos conceptos. Lo particular es parte de lo general se expresa en lo particular. Digamos, hay unas dialécticas muy profundas, en lo singular, por ejemplo, no existe la mesa en general, no existe el pato en general, existe este pato, ¿sí? ¿Y qué es el pato en general? Bueno, las características comunes que tienen todos los patos, que hacen a su cualidad de pato, ¿sí? Entonces ahí estás viendo algunas características comunes que hacen que una cosa sea lo que es, y por lo tanto la definimos como tal, y por lo tanto le ponemos la palabra pato. Tengan en cuenta que esta dialéctica entre lo singular y lo general fue duramente atacada por el posmodernismo, por el psicoanálisis. Y vos decís, ¿cómo lo atacás? Usted, por ejemplo, Foucault tiene un libro que se llama Las palabras y las cosas, que está específicamente apuntado a pegarle a esto. Y arranca con un cuento, con un párrafo del escritor argentino Jorge Luis Borges, donde dice que los chinos tenían una forma muy especial de clasificar las cosas, animales que todavía no vi, animales que nunca han cruzado una calle, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y de ahí dice, todas las clasificaciones de lo singular y lo general son arbitrarias, que por lo tanto el lenguaje es arbitrario, por lo tanto, digamos, lo que hace es introducir el irracionalismo. ¿Sí? Está bien, está muy bien decir, bueno, mira, detrás de todo lenguaje
hay una intencionalidad, hay una ideología, perfecto, eso los marxistas lo decimos. Decimos, hay una ideología burguesa, hay una ideología revolucionaria, popular, progresista. Foucault no dice, no, todo eso es ideológico, las calificaciones no tienen sentido. Y Lacan, Jacques Lacan, habla de la no correspondencia entre significantes y significados. ¿Sí? El significante, la palabra, no tiene nada que ver con el significado, sino que se crean efectos de sentido. Hace toda una historia mítica del significante del nombre del Padre, que no se las voy a decir porque es muy aburrido y muy absurdo, pero que todos los estudiantes de psicología lacanianos y profesores lacanianos la creen, y por lo tanto el lenguaje es expresión del deseo y no nos podemos correr de eso, ¿no? Entonces hay la idea de que toda visión es puramente subjetiva y que no puede haber correspondencia, modelización de alguna manera, una realidad objetiva. ¿Sí? Entonces la ciencia no es posible, entonces no nos apliquemos la vacuna contra el COVID porque, viste, ahí está expresada el deseo del señor Sinopharm, el deseo del señor AstraZeneca, digamos, nada de ciencia, nada de esencia. Digamos, es una epistemología para consumo de las capas medias latinoamericanas para mantenerlas al margen de la ciencia y esclavizadas. ¿Sí? El proceso de conocimiento, la praxis cognoscitiva, no es ninguna cosa del otro mundo, no es algo mágico. Yo les decía cómo Adolfo Sánchez Vázquez, el español que se fue a México, y Néstor Cohen, por ejemplo, en Argentina, elevaban el concepto de praxis a algo fantástico, mágico, que solamente podían manejar algunos exégetas superletrados de mentalidad superior y que no iban a las vulgatas, ¿sí? De que leemos los marxistas toscos, esos manuales soviéticos, ¿sí? Todo eso es lo que dicen ellos. Con lo cual la praxis, digamos, es algo que no lo entendés. ¿Qué es la praxis? La praxis es la meta de la liberación que tenemos. A ver, te los cuento. El venezolano, un venezolano, no me voy a acordar el nombre, por ahí después Víctor Ramírez me puede decir que hizo el antimanual, Víctor. Sánchez Vázquez, Cohen y García Linera. El resto somos todos vulgatas. La praxis es la práctica. La praxis es la actividad que viene del reino animal hasta nosotros, ¿sí? Y ahí les quiero mostrar una pestaña del método dialéctico de conocimiento, una parte del Sheptulin, ¿sí? Y te dice, te lo baja a tierra, dice Marx, ¿sí? Para explicar esto. Igual que cualquier animal comienzan por comer, beber, etcétera, es decir, no por estar en una actitud cualquiera, sino por actuar dinámicamente, por apoderarse mediante la acción de ciertos objetos del mundo exterior y de este modo satisfacer sus necesidades, comienzan, por lo tanto, por la producción. Gracias a la repetición de este proceso, la cualidad de estos objetos de satisfacer necesidades de los hombres queda registrada en su cerebro. Conocemos a partir de nuestra praxis, satisfaciendo nuestras necesidades, camaradas. Esto es lo que dice Marx. Hombres y fieras aprenden y diferencian teóricamente los objetos exteriores que sirven para satisfacer sus necesidades de todos los otros objetos. En un nivel determinado del desarrollo posterior, después que se multiplicaron y continuaron desarrollándose, entre tanto, las demandas de los hombres y los tipos de actividades mediante los cuales estos las satisfacen, los hombres dan denominaciones individuales a clases enteras de estos objetos que diferencian ya por experiencia del mundo exterior restante. Pero esta denominación verbal solo expresa en forma de noción lo que la actividad reiterada ha convertido en experiencia. ¿Sí? Es decir, es en nuestra actividad en la cual llegamos a ponerle la palabra pato a un pato. El lenguaje. El lenguaje es una forma de comunicarnos, es la forma en la cual la clase trabajadora puede llegar a organizarse. Es decir, hablamos, llegamos a un acuerdo y tenemos una línea política. Los burgueses tienen intereses. ¿Qué le interesa a la razón? Digamos, por lo tanto, Lukács había escrito en la época del nazismo El ataque a la razón. Y Foucault, Lévi-Strauss,
Derrida y compañía forman el batallón del nuevo ataque a la razón del siglo XX, ataque exitosísimo que cómo se paga, como la perestroika, cómo se paga, bueno, con los batallones nazis surgiendo en Ucrania y con todo el nazismo naciendo en Europa. ¿Qué te decían? ¿Sabes por qué está el nazismo en Europa? Porque está el estalinismo ese que asusta a la burguesía. Entonces se tienen que volver nazis, ¿entendés? No les queda otra, fascistas se tienen que volver. Bueno, ya está, desapareció todo eso. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué está Amanecer Dorado en Grecia? Digamos, y todos los fascistas que están en Europa. Es absurdo pensar que la firme determinación de los pueblos es la que hace que los otros se vuelvan fascistas. Son fascistas y en todo caso no eran tanto cuando había que ocultar sus objetivos. Volviendo entonces, el fascismo es irracionalidad. El fascismo, por lo tanto, va a destruir la relación entre lo singular y lo particular. El fascismo se te ríe en la cara. Che, estos son mis derechos. ¿Qué es un derecho? Te puede modernear un fascista. A ver, ¿cuáles son tus derechos? La razón está del lado de los pueblos y la sin razón está del lado del imperialismo. El Martín Fierro, un libro argentino del gaucho perseguido, dice, nunca tiene razones aunque razones le sobren, pues son campana de palo las razones de los pobres. O sea, pero encima en las facultades latinoamericanas te enseñan que la razón aparte es un absurdo. La ratio occidentalis, eso de lo singular y lo general, es un absurdo, que el lenguaje no expresa nada más que los deseos personales y que por lo tanto la verdad no existe. ¿Sí? Digo, entonces todos estos son debates. Yo les planteo esto porque vemos que un principio que parece medio como sencillo, como sin gusto, ¿no? Uno es como que cuando lee a Sheptulín está leyendo algo que parece que no tiene gusto. Claro, si no lo pones en contacto con los actuales debates acerca de esto. ¿Sí? A ver, porque esto el posmodernismo nos lo venden a nosotros. Un burgués anda a decirle, cuando dice, mira, voy a obtener un 5% más de ganancia haciendo una guerra. ¿Qué es ganancia? Anda a decirle a un burgués, anda a posmodernear a un burgués. Los burgueses tienen claro, digamos, la campaña confusional vino para nosotros. Por eso, este principio es un arma de guerra. En mi facu, dice Milagros, de Relaciones Internacionales, negaban la realidad fascista de Ucrania. Una bronca, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda, ¿entendés? De que lo van a negar. De que lo van a negar la existencia del batallón Azov, del batallón Aidar. ¿Por qué? Porque hay millones de dólares para difundir esas mentiras. Pero bueno, uno pone una foto. Este es el batallón Azov. Digamos, este es un soldado singular del batallón Azov general. Singular y general, ahí lo tenemos. Digo, o era, porque ahora, por suerte, se está poniendo límite a todo eso, ¿no? Y cuanto menos haya, mejor. Cuanto menos sobrevivan, mejor. Pero, porque lamentablemente, digamos, ya te plantaste, hiciste un batallón y pusiste la bandera nazi, bueno, digamos, lo que un ser humano de bien puede esperar es que eso se desactive, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas cuestiones que le dan carnadura a este principio que parece una cosa, ¿qué gusto tiene? No, pero lo atacan constantemente. La relación entre lo singular y lo general, que la ciencia tenga que guiarse por la deducción y inducción, y lo que te ponen de por medio, en lugar del experimento, en lugar de la deducción, en lugar de ir de la apariencia a la esencia de primer orden y de la esencia de primer orden a la esencia de segundo orden, como decía Lenin, lo que te plantean es la hermenéutica. ¿Escucharon bien? Hermenéutica. Es decir, interpretación de los libros. ¿Sí? O sea, se pretende también a Marx transformarlo en objeto de una hermenéutica y a ver quién es el hermeneuta más calificado para interpretar los sagrados textos de Marx que no son accesibles para todo el mundo. No. Él dijo algo muy profundo que vos no entendés. Y tenés que hacer 8 años de lógica hegeliana para entenderlo. No, Marx escribía para el pueblo lo entendió, digamos, y lo que se quiere negar a través de esa visión de Marx es la experiencia colectiva del proletariado, de la clase trabajadora, y solamente secuestrar y dejar en manos de unos pocos la teoría revolucionaria.
Pregunto, Víctor, el venezolano del antimanual, ¿lo tenés? ¿Lo recordás cuál era? No, no me acuerdo ahorita, la verdad. Bueno, no importa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? O sea, la hermenéutica es esto, vamos bien. Interpretación, psicoanálisis, hermenéutica. El posmodernismo, hermenéutica. ¿Sí? Voy a aclarar. El del antimanual se llamaba Ludovico Silva, que es un copy-paste de la teoría de Frankfurt, ¿sí? Simplemente. Está bien. La hermenéutica que enseñan las universidades es más bien una antihermenéutica. No creen en la capacidad de llegar a un sentido profundo del significante. Eso hace antihermenéutica, como Derrida, Foucault, etcétera, etcétera. Están en contra de los niveles de interpretación de Dante, por ejemplo. Sí, no, porque, digo, en principio, porque como la realidad es una construcción, lo que aprendieron, Ludovico, ahí está, justo iba a decir que era Ludovico, lo que aprendieron es que hay que inventar una serie de jerigonzas. Todo para ello es fenomenológico, dice. Sí, pero es fenomenológico. Sí, niegan, todos mamaron del existencialismo de Heidegger, del nazi Heidegger, que niega las esencias, ¿sí? Efectivamente. Niegan la esencia y el sentido. Y el sentido es el significado de las cosas, ¿sí? Bien, vamos a decirlo en esos términos, ¿no? Bien, bueno, después otro de las vacas sagradas es Thomas Kuhn y los paradigmas de Kuhn. Digamos, forman un frente teórico con el cual te destraban, te desarticulan toda posibilidad de tener convicciones, ¿sí? Desarticulan toda posibilidad de conocimiento, ¿sí? En ciencias sociales, no en ingeniería, no. A ellos no les venden. No en las Fuerzas Armadas, ahí no hay posmodernismo, ¿no? Porque el posmodernismo está para claro, Tomás Kuhn dice acá, cree que la ciencia se rige por modos de pensamiento, dice Fabricio, correcto. Entonces no existe nada detrás de la moda, simplemente la interpretación. Digo, entonces decía, la Fuerza Armada tampoco hay posmodernismo, digamos, no, porque ahí tiene que actuar y la burguesía quiere que esa Fuerza Armada actúe y que sea efectiva, no que sea inefectiva. Bueno, bien nietzscheano, no hay hechos, solo interpretaciones. Por eso, digamos, el punto es que si vos a un profesor posmoderno le tirás un ladrillazo por la cabeza, más vale que lo va a esquivar, ¿sí? Entonces, es una impostura, en realidad es una impostura. Alguna vez a un posmoderno acá argentino que se llama Darío Stanriver, en la radio le dijeron, ¿y los 30.000 desaparecidos? Que es una interpretación, y te salen por ahí, por allá. Ludovico era de clase alta, que jamás hizo proselitismo político, pero se le hizo mucha bambolla, me imagino. Ludovico es un copy-paste de un copiativo de la escuela de Frankfurt y todas esas cuestiones, ¿sí? No descubrió nada nuevo, no inventó nada nuevo, Ludovico Silva, y anticomunista, por cierto, ¿no? Bueno, seguimos, camaradas, ¿les parece? Principio de interconexión de las características cualitativas y cuantitativas. A ver, ¿quién me hace la segunda, se dice en Argentina? ¿Quién me ayuda? Y lee esto. Principio de interconexión de las características cualitativas y cuantitativas. La cantidad y cualidad en las cosas se encuentran en una interconexión y una dependencia mutua orgánicas. La determinación cualitativa depende de un modo esencial de la cantidad de los elementos correspondientes que forman la cosa, de la modificación de las interacciones entre ellos, así como de los cambios de las características cuantitativas de unos u otros de sus aspectos que provocan estas interacciones. Momento, entonces, la calidad tiene que ver con la esencia, ¿sí? De la cantidad de elementos que corresponden, que forman la cosa, el sistema, la estructura, ¿sí? Bien, seguimos. La interconexión de cantidad y cualidad es una unidad de contrarios. En los hechos, las determinaciones cuantitativa y cualitativa poseen tendencias opuestas. La cantidad se modifica permanentemente. La cualidad es relativamente estable. Sigue siendo la misma hasta que los cambios cuantitativos alcanzan determinado nivel, hasta que pasan un límite. El paso de los cambios... Esto lo vamos a rever, esto que acaba de decir, porque ahí les voy a tener que explicar una cosa. Yo se lo voy a explicar. Acá lo que está haciendo es está metiendo otra categoría.
que es la de contenido y forma. Como en el marxismo primigenio se decía que la forma es relativamente estable y el contenido cambia permanentemente hasta que finalmente sea un salto cualitativo y cambia la forma. Acá la cantidad vendría a ser el contenido y la calidad la forma. Digamos, no tiene ningún sentido decir que la cantidad se modifica permanentemente y que la cualidad es relativamente estable. Eso hay que ver en cada sistema, ¿sí? Hay que ver en cada sistema cómo es, ¿sí? Eso. Digo, puede cambiar al mismo tiempo cantidad y calidad, eso es medio un absurdo, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir. Seguí explicando lo que estabas diciendo. El paso de los cambios. El paso de los cambios cuantitativos más allá de ese límite determina el cambio de cualidad, su transformación en otra cualidad. Pero con la aparición de la nueva cualidad se modifican también las características cuantitativas. Aparece una nueva determinación cuantitativa, la cual, al cambiar dentro de los límites de la cualidad dada, cuando alcanza determinado nivel, provoca su cambio, y así sucesivamente hasta el infinito. La materia se desarrolla mediante la acumulación paulatina de cambios. Bien, vamos ahí, de cambio cuantitativo. O sea, esto es el salto cualitativo, ¿sí? Vos tenés el agua, 0 grados se congela, 100 grados hierve, ¿sí? Si las características cuantitativas dependen de las cualitativas y esta a su vez de las cualitativas, de las cuantitativas, perdón, ahí está mal escrito, entonces en el proceso de la cognición del objeto no solo se debe registrar estas características, sino sacar a luz su interconexión, su mutuo condicionamiento, ¿sí? Es decir, básicamente, digo, vamos a dejar de lado esto de la cantidad y la calidad. Sí, en muchos procesos se da esto de que cambian las cantidades y que después hay cambios cualitativos, ¿sí? Hay saltos cualitativos. Pero, digo, me parece que meterse con estas categorías nos sirve primero para entender que los cambios cualitativos no vienen de la nada. La esencia cualitativa cambia por cambios fenoménicos cuantitativos, dice. Es análogo. El tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Sí, digo, tenemos que ver en qué términos están esos cambios cualitativos, cómo es que se dan, ¿sí? Hay una cantidad enorme de cambios cuantitativos que no llevan a cambios cualitativos, ¿sí? No siempre hay procesos de cambio cualitativo, ¿sí? No en todos los casos, digo, hay procesos de cambios de saltos cualitativos. Los saltos cualitativos, digamos, hasta ahí es una cuestión descriptiva, ¿sí? Del salto cualitativo, una cuestión descriptiva, ¿sí? Un partido llega al poder, salto cualitativo, se transforma en Estado, ¿sí? Hay una nueva cualidad. Digamos, hay una acumulación de fuerzas que transforma en un salto cualitativo en Estado y a partir de ahí hay un salto cualitativo. Ese es un ejemplo donde sí se da. Pero, digo, no todos los procesos, en no todos los sistemas, la cantidad, digamos, pasa esta diferenciación entre cantidad y calidad, ¿sí? Puede mantenerse durante un largo tiempo la cantidad y calidad de un proceso, digamos, y las transformaciones no solamente darse en un sentido de salto cualitativo hacia algo superior, sino de cambio a otra cualidad diferente, ni superior ni inferior, o de destrucción. Esto por un lado. Dos, la lógica de dialéctica, ¿dónde se daría el salto cualitativo? Por ejemplo, en un proceso evolutivo. El salto cualitativo es de lo inferior a lo superior, de lo más simple a lo más complejo. Un mono antropomorfo en África se queda sin bosques, empieza a bipedestar. La bipedestación le da una mejoría para vivir en la sabana, le da un hándicap ante la posibilidad de ver por encima de la sabana dónde viene el tigre. ¿Sí? Con la bipedestación empieza a tener un dedo prensil, empieza a desarrollarse el cerebro, salto cualitativo de Australopiteco a... Siempre entra en relación la estructura con el medio. La estructura y medio es una interrelación dialéctica. Siempre que veas una estructura la vas a ver en el medio.
decíamos entonces, yo acá contesto a las cosas que me van poniendo. Monoantropomorfo, australopiteco, salto cualitativo, género Homo. Mayor capacidad cerebral, mayor capacidad de procesar la información, salto cualitativo, ¿sí? En la capacidad de procesar información. Pero no siempre se da el salto cualitativo, hay veces que sí, hay veces que no. ¿Sí? Se da el salto cualitativo de lo inferior al superior, procesos evolutivos en el planeta Tierra, en la biosfera. ¿Sí? No en todo el cosmos se dan saltos cualitativos, por lo menos de lo inferior al superior. ¿Sí? Digo, esto es un tema que tenemos que retener. Ahora bien, decía, acá dice, ¿la relación entre individuo y medio se ve como un sistema, la teoría de la complejidad? Sí. Vamos a meternos con eso hacia el futuro. Lógica hegeliana. El primer capítulo de la lógica de Hegel es la calidad. Nosotros empezamos conociendo calidades, ¿sí? De ahí pasa a la categoría de cantidad. Todo otro capítulo habla de la cantidad. Y después hace la síntesis entre los pares dialécticos contradictorios que se presuponen mutuamente y que no pueden estar uno al margen del otro, va a la categoría de medida, que suprime, contiene y supera lo que en alemán se dice aufgeheben, contiene, suprime y supera la dualidad, calidad y cantidad. Vamos a verlo en el Capital. El trabajo concreto, cualitativo, trabajo abstracto, esfuerzo, transmisión de información a un objeto. Trabajo abstracto, cuantidad, cuantitativo, ¿sí? Eso nos lleva en la mercadería al valor de uso, calidad, valor de cambio, cantidad. Valor de uso, una silla para sentarse, cantidad que te vale 1.500 soles peruanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cara o es barata? Ferenc, ¿qué me dirás vos? 1.500 por una silla, ¿los pagás? Muy cara, me parece. Muy caro, no. Entonces una silla muy cualitativamente superior. Y lo vemos también en la teoría del valor. Cuando Marx quiere historizar el valor para decir el valor de cambio de las cosas no está dentro de las cosas, desnaturalicemos el valor de cambio de las cosas, de las mercaderías. Esto es en una etapa histórica de la humanidad que las mercaderías tienen valor de cambio, es decir, que una silla sale, pongámosle 500 soles peruanos, muestra cómo en un principio, en los intercambios, en los trueques, las mercaderías valen más por su calidad que por que existe un valor. El valor no existe. Dame un cuero porque yo necesito un cuero y te doy un hacha. Esos eran los trueques cuando todavía no hay un mercado desarrollado. Y cómo lentamente se va pasando por formas transicionales una mercadería, por ejemplo, Latinoamérica era el cacao, en los pueblos maya o azteca, no recuerdo cuáles, que pasa a ser el valor el baremo de todas las otras mercaderías, de ahí al patrón oro, de ahí al billete y de ahí a, digamos, a las transacciones electrónicas y de ahí a la criptomoneda, ¿sí? Grados superiores de abstracción y de desarrollo del aspecto cuantitativo, ¿sí? Digo, de la cuestión de la mercadería. Es decir, vos primero conocés las calidades en ese proceso de práctica que hacemos nosotros, los que leemos el marxismo vulgar, los pueblos, ¿sí? La gente. En ese marco, uno va conociendo la calidad. Che, pasame el rojo, ¿sí? Y usás el color rojo y pintas algo de rojo. Ahora, cuando ya trabajás, cuando te haces un experto y sos un diseñador gráfico, tendrás el panetone y te dirá rojo 1023, tenés que ponerle ahí. ¿Entendés por qué? Porque en la praxis las calidades solas no nos alcanzan, tenemos que empezar a cuantificarlas. Porque estamos introduciéndonos en la esencia de la cuestión, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí?
yo les había dado una cita de Ilya Prigozhin, ¿sí? Porque, digamos, el énfasis del marxismo primigenio en los saltos cualitativos y toda esa cuestión, para decir, che, las revoluciones se pueden dar, que son los saltos cualitativos, hay una impronta política muy fuerte detrás de eso, digamos, a veces perdía cierta objetividad, digamos, y perdía cierta capacidad de analizar los fenómenos desde un aspecto más profundo. El libro de Ilya Prigozhin que yo les pasé se llama Tan solo una ilusión. Después pasaron otro que vamos a leer oportunamente, que era algo del tiempo, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? El libro de Ilya Prigozhin. Prigozhin lo que te plantea en esa cita, digamos, que vamos a pasar a ver, es el tema de que en un sistema, para que sea un salto cualitativo, hay fluctuaciones, dice él, que no son reabsorbidas por el conjunto del sistema. ¿Qué tiene que haber para que haya un salto cualitativo? Tiene que haber constante aporte de energía, un catalizador, un aporte constante de energía que mantenga el sistema lejos del equilibrio termodinámico, dice Ilya Prigozhin. Un catalizador, es decir, una sustancia que acelera las reacciones, una dinámica no lineal entre los elementos, ¿sí? Yo esto lo voy a volver a explicar, aunque lo expliqué. Matemáticas lineales las puedes escribir con una línea, ¿sí? Aumentás la fuerza, aumenta la velocidad. Aumentás la presión, aumenta el calor en un gas. Esas son ecuaciones lineales. Claro, constante aporte de energía, propaganda socialista, catalizador, Partido Comunista. Ponele, ahí tenés, constante aporte de energía. Reacciones, o sea, y la no linealidad es la crisis revolucionaria, ¿sí? Donde las ecuaciones del sistema dejan de ser lineales, donde todo es predecible y entra en un momento de no linealidad, de fluctuación. Y se genera un orden por fluctuaciones, dice Ilya Prigozhin. Entonces son cualidades muy específicas que se dan para que haya un salto cualitativo, ¿sí? En la linealidad no tenés un salto cualitativo, ¿sí? Son condiciones específicas que los manuales la describían, ponían mucho el énfasis ahí, ¿sí? Pero que no siempre se dan, ¿sí? En Plutón mucho salto cualitativo no tenés, ¿sí? Y es parte del universo, y es parte, y no es que no es dialéctico Plutón. Plutón también es dialéctico, lo que pasa es que no está en la zona de habitabilidad, digamos, sino que en todo caso ahí se rige total y absolutamente el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Para que haya sistemas complejos que saltan cualitativamente de lo inferior a lo superior, tiene que haber un constante aporte de energía, que nos lo da el Sol en la zona de habitabilidad. Atractor del socialismo, la Unión Soviética, bueno, era en su momento, ahora no. Digamos, los atractores dependen de cada pueblo, camarada, y hay que ver cada pueblo cómo hace el socialismo y tiene sus propios atractores. Y la capacidad del revolucionario es saber ver esos atractores y saber surfearlos, como hizo el socialismo Tito. Fue de una manera, tenía ciertos atractores. Estaba en el occidente del socialismo, lo hizo de determinada manera. ¿Cómo hizo el socialismo Chávez? Ciertos atractores que Chávez respetó. ¿Se entiende? Cada pueblo tiene, y el socialismo, la sociabilización, el ser humano nuevo, también es un atractor, indudablemente, que está en el marco de múltiples atractores que le da a cada socialismo sus cualidades concretas. Pero volviendo entonces, todos los atractores se integran en el espacio de las fases y forman y dan su forma a las estructuras socialistas de cada país. Volviendo entonces, digo, para que haya saltos cualitativos se dan en la biosfera, tiene que haber un constante aporte de energía que mantenga el sistema alejado de las condiciones de estabilidad termodinámico, y lo que se generan en este querido planeta Tierra son lo que llaman sistemas disipativos. Es decir, el segundo principio de la termodinámica, que todo va a la entropía, que todo va... Los físicos ahora me matarían, pero vamos a decirlo así, después en todo caso profundizaremos. Al desorden, al equilibrio termodinámico, a la muerte, a la indiferenciación, hay sistemas en este planeta que
evolucionan de lo simple a lo complejo, de la ameba a William Shakespeare, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Disipando la entropía de su interior y robando orden del exterior. Nos alimentamos, comemos. Ahí una camarada decía propaganda socialista. ¿Cómo se alimenta un partido? ¿De propaganda solamente? Y tiene que tener un poderoso aparato financiero. ¿Sí? Es decir, dinero, que muchas veces no se habla en términos políticos del dinero. Pero Lenin hizo la revolución porque vino en un tren con un fangote de dinero que le dio el Kaiser, ¿sí? Para hacer la revolución tras las líneas de combate del zarismo ruso. Digamos, tenés que tener un aporte constante de energía, tenés que tener un catalizador, el partido, claro que sí, la línea de cuadros, como en el caso de Chávez, y tenés que tener reacciones no lineales, momentos de no linealidad, que lo podés crear o que lo podés esperar. Chávez lo creó. Chávez vio que podía crear un momento de no linealidad a partir de lo que había sido el Caracazo en el 89 y hace la insurrección en el 92. O no, o lo puedes esperar, ¿sí? Y ahí lo puedes ir trabajando, en todo caso, esperar. A ver, ningún partido revolucionario lo espera, ¿sí? Todos los partidos, esto también es otra de los debates. No, no hay que esperar la revolución, hay que hacerla. Pero por supuesto, hagámosla. Ahora, ir a pegarse la cabeza contra la pared sin estructura, no, eso es espontaneísmo. Y pensar que así vas a acumular, eso es espontaneísmo. Digo, no, hay que construirla y dar el golpe de timón en el momento en que tenés una situación revolucionaria, en que las condiciones son de gran fluctuación dentro del sistema y de gran inestabilidad. Entonces, volviendo, vemos que la relación entre cantidad y calidad sí, permíteme que cierro esto. Es específica de cada entorno, de cada situación, ¿sí? Que toda cantidad lleva una calidad, que toda calidad lleva una cantidad. Ahí van a ver unos ejemplos de la radiación calórica, electricidad, de la transformación de la cantidad en calidad, los saltos cualitativos, cuando se dan ciertos cambios cuantitativos, digámoslo así, pero que tiene que tener ciertas cuestiones específicas, no solamente el cambio cuantitativo, sino que son ciertas cuestiones específicas. Y Prigozhin lo dice con claridad. Dice, cuando una fluctuación pasa las barreras que tiene el sistema para su estabilidad, dice, ahí es donde esa fluctuación se amplifica y empieza a regir un nuevo orden, ¿sí? Voy a meter una cosita acá. Baruch de Spinoza era un filósofo que planteó el conatus. Acá tengo un libro que se llama La rebelión de las formas, de Jorge Wagensberg. Lo verán ahí. El conatus de Spinoza dice que todas las cosas tienden a mantenerse estables tal como son. ¿Sí? Digamos que las cosas tienen una tendencia a ser estables, a estar en donde están, ¿sí? Y tiene otra tendencia al cambio, evidentemente. Lo que tenemos que explicar es por qué las cosas son como son, y las cosas son como son porque han superado 3 tipos de selecciones. Escuchen con atención. Y ahí es Wagensberg, La rebelión de las formas. Una, selección fundamental. Fundamental. ¿Qué es la selección fundamental? La que hace que los planetas sean redondos, que las olas tengan forma de olas, que las nubes tengan forma de nube. En el mundo inanimado, después de determinada cantidad de material acumulado en un lugar, en una zona del espacio, los planetas empiezan a tener forma redonda. O los asteroides, por ejemplo, Ceres, un asteroide del cinturón de asteroides, tienen forma redonda, pasado, no sé, 200 kilómetros, no recuerdo bien, de diámetro, a tener forma redonda, ¿sí? El planeta. Ahí, sí, ahora vamos, selección fundamental. Los cristales tienen forma de cristal, etcétera, etcétera. Selección natural. ¿Sí? Hay determinadas funciones que tienen las estructuras que hacen que los seres vivos sigan viviendo. Y tercero, selección cultural. ¿Sí?
para que el mundo sea socialista tenemos que pasar la selección cultural en el marco de una pelea con el capitalismo, ¿sí? Claramente. Esas tres selecciones abarcan todo lo que existe en la naturaleza y hace que todo tenga la forma que tiene. Y todo sistema tiene, todo ecosistema tiene, digamos, una tendencia a la estabilidad y una tendencia al cambio. Sí, diga, Sebastián. No, un aporte irrelevante. Eran 500 kilómetros, eran. Por eso marqué el 5 ahí. 500 kilómetros. Es irrelevante. No, muy bien, muy bien. No tenemos que dejar pasar ningún detalle. Me parece muy bien. 500 kilómetros. Tenés un atractor, ahí sí podemos utilizar el término atractor, que hace atractor extraño. Vamos a explicar eso, milagros. ¿Qué quiere decir atractor extraño? En el espacio de las fases hay determinadas, en un ecosistema, en una nube de gas que va a formar un sistema planetario, en un grupo de bichitos de luz, en un ecosistema donde hay bichitos de luz, etcétera, etcétera. Hay ciertos atractores que tienen que ver con los diferentes parámetros que están en el sistema que van a dar una cierta dinámica a ese sistema. Eso se llama atractor. Por ejemplo, en un ecosistema está lo que se llama la ecuación logística. La ecuación logística define la relación entre predadores y presas. ¿Sí? Y esa ecuación, suben los predadores, bajan las presas, entonces bajan los predadores, suben las presas, entonces suben... ¿Se entiende? Esa ecuación es un atractor. ¿Sí? El polo... Bueno, ahí está en otro término. El polo magnético es el atractor de las aves migratorias. Digámoslo así, en todo caso. No es, es un atractor, pero en el sentido no de la teoría de la complejidad, no en el sentido de atractor extraño que estamos hablando, como una huella por donde pasan los sistemas, sino que ahí es un atractor, es un faro para las aves, ¿sí? Tiene una guía magnética. El atractor, en todo caso, es un ecosistema que hace que esas especies sean adaptativas para tener ese curso migratorio todos los años y se guían por el polo norte magnético. ¿Sí? Bien. Entonces, cantidad y calidad, ¿sí? Depende de dónde estén, de cómo se den, digamos, vos tenés un papel rojo, lo que más, cambió la cantidad y cambió la calidad. ¿Se entiende? Digo, depende de cada sistema. ¿Hay saltos cualitativos donde cambian las cantidades? Sí. ¿Cambian las cantidades y hay nuevas calidades? Sí, en el planeta Tierra. ¿En otros lugares se da? Sí, puede ser. Por ejemplo, un sol que está activo, de repente quema todo su combustible de hidrógeno, de helio, empieza a quemar otras cuestiones, empieza a morir la estrella, de repente explota y deja de haber una fusión nuclear activa y pasa a ser una estrella enana marrón, una supernova, cambio de calidad. Hubo un cambio cualitativo, ¿sí? Esto se da también en el cosmos. Bien, hasta ahí. Un detalle, cantidad y calidad, que esto muchas veces se plantea... eso es de Engels, Marx no estaba en esa. El Marx de Maduro no estaba en esa. El Marx Maduro era posmoderno. No, miren, en el Capital, uno de los párrafos de los llamados, creo que es el 205, cuenta cómo el agregado en ciertas partículas de carbohidratos, como el agregado de una molécula, de un átomo, te cambiaba la calidad de una molécula, ¿sí? De la molécula, te cambiaba la molécula y por lo tanto te cambiaba el material al cual te estaba refiriendo. Ponele butano, propano, isopropano, qué sé yo. Todo eso. Bueno, como cambias una molécula y te cambia todo el material. Eso lo pone Marx en el Capital. Y esto lo aclaro para aquellos que digan que esto son locuras de Engels, como si Marx no hubiera leído el anti-Düring. Como si Marx no hubiera estado de acuerdo con la idea de hacer el anti-Düring.
y como si Marx no prestara atención a todas estas cuestiones, como sus manuscritos matemáticos y sus cartas científicas así lo demuestran, ¿sí? Entonces, digamos, quieren dividir el pensamiento de Marx del de Engels, claramente. Damos la bienvenida a Martín acá, ¿sí? Hola, Martín. Ahí está saludando. Entonces, vamos a ver entonces el próximo principio, ¿les parece? ¿Sí? Los cambios de cantidad en determinado marco y en determinadas circunstancias se llevan a los cambios de calidad. De lo inferior a lo superior, a procesos evolutivos, ¿sí? En otras no. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Principio del determinismo. Es el último que vamos a ver hoy. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo puedo leer. A ver, ¿no lo puedes leer o lo puedes leer? No, sí lo puedo leer. Dale. 6. Principio del determinismo. El principio del determinismo exige poner de manifiesto el condicionamiento necesario de cada propiedad o relación que se descubre en el objeto estudiado. Dicho principio se forma ante todo sobre la base del condicionamiento causal de los fenómenos como formas universales del ser, del reconocimiento del nexo necesario de la causa con el efecto, así como también del condicionamiento de las características cualitativas, cambios, del objeto por las cuantitativas, de la forma por el contenido, de la estructura por la naturaleza de los elementos, del fenómeno por la esencia, etc. Este principio está vinculado a la etapa del desarrollo del conocimiento social en la que el hombre revela y aprende teóricamente la causalidad y la necesidad, como momentos de la conexión universal de los fenómenos de la realidad, como formas universales del ser. Ya. Cuando se estudia una formación material es preciso descubrir su causa, o sea, la interacción de los elementos que han determinado su aparición, funcionamiento y desarrollo. Cuando se trata de explicar cualquier propiedad de la formación material que se investiga, es preciso revelar la causa que le ha hecho surgir, es decir, las correspondientes interacciones de los elementos que la componen y además la acción recíproca de la misma con otras formaciones materiales. Muy bien. Ahí tenemos entonces, vamos a ver. Primero, causalidad, nexos esenciales. ¿Sí? Punto. Digo, uno puede verlo linealmente, de manera metafísica, causa, efecto, el efecto es nuevamente causa de un nuevo efecto, digamos, pero desde la dialéctica vos lo que vas a ver es causalidad en red, ¿sí? Donde hay una causa que provoca efectos en red, que a su vez son causa en red de otros nuevos efectos, donde en aquello que fue causa puede también realimentar. No es una línea así, sino que es una red. Primer punto. Segundo punto. Yo acá les mostré estos libros. Estos libros. Esto es lo más avanzado que tenemos hasta ahora. 85 es el último que se produjo científicamente. Esos libros son muy superiores en términos de metodología a lo que es el Sheptulin. ¿Sí? Un detalle, digamos, que algo sea determinista no quiere decir que siempre lo puedas calcular hacia el futuro. Y la probabilidad es inherente a aquello que estudiamos. Por ejemplo, en los sistemas no lineales. En aquellos que vimos, cuando se da no linealidad, digamos, ahí, en ese sistema, vos no podés definir para dónde va a ir el sistema. Podés definirlo de manera probabilística. 40% que el sistema puede salir para acá, 40% que puede salir para acá, 30% que puede salir para acá. ¿Sí? Tendrías que, para poder definirlo, tendrías que manejarte con infinitos decimales e infinita precisión en las posiciones y en las velocidades, cosa que los seres humanos no podemos. Por el efecto mariposa, en un sistema no lineal,
cualquier pequeña desviación en un momento del sistema genera grandes cambios en otro momento del sistema, ¿sí? Entonces, esto, una de las primeras cosas que el manual de corrige al Sheptulin. Sheptulin habla de que no, de que en todo caso la probabilidad no está en las cosas, está en nuestro desconocimiento. Prigogine y el manual, en base a las matemáticas no lineales, dicen no, hay cosas que son probabilísticas, ¿sí? Las cadenas estocásticas de Markov, que hablan de probabilidades, también descubiertas por los soviéticos, así como las matemáticas no lineales descubiertas por los soviéticos, Kolmogorov, Chaitin, etcétera, etcétera. Que son las matemáticas de los momentos de los saltos cualitativos, ¿sí? Y que dependen de todas estas cuestiones que les fui diciendo antes y que ustedes pueden profundizar una vez que termine esto, ¿sí? Yo les voy a hacer ahora presentación y vamos a ver una frase de Lenin que me parece muy interesante, que está en el Sheptulin. Esto es lo que tiene bueno el Sheptulin, es una colección de las frases más claras en torno a estos temas, sobre una cantidad de cosas. Al formular esta regularidad del desarrollo de la cognición, es decir, de lo singular a lo general, dice Lenin, de la coexistencia a la causalidad y de una forma de conexión y de interdependencia a otra forma más profunda, más general, ¿sí? Esto es lo que dice Lenin, es decir, vos podés decir, al rayo le sigue el trueno, ¿sí? Y después decir el rayo produce el trueno, y después podés decir, claro, las ondas, el rayo produce ondas sonoras que viajan a 320 metros por segundo, y eso define que después del rayo está el trueno, y después profundizar más acerca de por qué la electricidad genera esas ondas sonoras, etcétera, etcétera, ¿sí? Es dialéctico, vemos cuando leemos a Lenin es sencillo, es claro, es dialéctico, es maravilloso. ¿Qué pasa con el posmodernismo? ¿Se metió con esta? Claro, ¿cómo no se va a meter con esta? Se mete con todas. Entonces, ahí lo tenés a Michel Foucault y sus estudios de genealogía que vienen de los estudios de genealogía de Friedrich Nietzsche. ¿Y qué es los estudios de genealogía? Una colección de temas secundarios que para ellos definen la historia. ¿Cómo te arrebatan el tema de que hay una conexión esencial que te va llevando a que Marxismo la descubrió? Vos tenés que ver qué pasa en la base económica, cómo eso se traduce en una superestructura política, cómo esa superestructura política realimenta en la base económica y vas a tener los hechos históricos. ¿Qué hace, digamos, Foucault? Estudio de genealogía, donde es una colección de nimiedades, ¿sí? Alguno lo definió así, colección de nimiedades, colección de cosas secundarias, de anécdotas, y decir que en esas anécdotas es donde se juega la historia. Lógicamente, alguien que opine así va a tener una difusión. Yo le digo que Foucault se lee hasta en China. La nueva izquierda lee a Foucault en China, ¿no? Porque, o sea, ya pasó la etapa donde el marxismo-leninismo era lo único que se estudiaba. Y en definitiva, es un atractor el posmodernismo para ciertas clases medias que no quieren meterse en la lucha política y por algo está ahí. Digamos que entonces esto es duramente atacado a través de estos estudios de genealogía, ¿sí? Que repito, no van a la esencia de lo que es el hecho histórico, sino un conjunto de hechos anecdóticos que se hacen pasar por lo que determinó que las cosas sean como son. Van a ver en el Sheptulin que hay debate con algunos autores soviéticos que decían que causa y efecto se dan de manera simultánea. Hasta donde yo sé, lo único que se da de manera simultánea es el fenómeno del entrelazamiento de la física cuántica, donde dos partículas entrelazadas, vos medís una e instantáneamente la otra que está entrelazada tiene el cambio que tiene la primera, ¿sí? Aunque estén a kilómetros de distancia, ¿no? Lo cual es algo maravilloso para estudiar y tal vez cuando ustedes sean viejitos se descubran por qué el entrelazamiento entrelaza dos moléculas, dos partículas subatómicas, perdón, aunque las distanciemos a millones de kilómetros, ¿no?
Vamos a ver otra definición, que es la de acción recíproca. De Engels es esta. ¿Les parece? Importante que lean el Sheptulin después de esto, porque ahí tienen todas las frases digamos, si pretendemos tener avenirnos al marxismo, y por supuesto, ver qué de todo esto se corrobora y qué no, ¿sí? Digo, la acción recíproca, dice Engels, es lo primero que encontramos cuando consideramos la materia en movimiento como a un conjunto desde el punto de vista de las ciencias naturales modernas. De tal manera, las ciencias naturales confirman que la acción recíproca es la verdadera causa finalis de las cosas. Solo podemos remontarnos al conocimiento de esta acción recíproca, por lo mismo que detrás de ella nada hay que conocer. Si conocemos la forma del movimiento de la materia, entonces conocemos la materia misma, y con ello nuestro conocimiento se completa. Bien, acción recíproca, ¿sí? Es lo que conocemos como en interconexión, interpenetración, una red de causas y efectos que hay que poder reflejar para tener un modelo para poder actuar con la realidad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que avanzar a partir de esto? ¿Nos podemos quedar en esto? No, porque esto es siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XX? En 1947, Wiener desarrolla el primer libro sobre la cibernética, en base a la máquina Enigma, para descifrar cómo cifraban los mensajes los nazis. Empieza a desarrollarse la cibernética, que tiene una raíz en la palabra griega kubernetes, que quiere decir timonel, que es la misma raíz etimológica de la palabra gobernar, cibernética. La cibernética empieza a demostrar que ahí, fíjense que es la causalidad material, en realidad podríamos decir real, pero que se contamina con causalidad te pego un martillazo y te desmayo, ¿sí? Una cosa donde lo material, digamos, tiene un poco de aversión por el reflejo. No, cibernética es todo reflejo. Y la causalidad cibernética es la que en el siglo XX se incorpora. La causalidad informativa, ¿sí? Un bit genera, una palabra genera, digamos, una causalidad informacional. Ustedes están recibiendo información que se reactiva en una acción recíproca con todos los esquemas previos que ustedes tienen, ¿sí? Eso es causalidad informacional. Que después, que por supuesto tiene su correlato material, porque ustedes en estos momentos tienen prendidas ciertas zonas del cerebro mientras me están escuchando. Pero esto es causalidad informacional, ¿sí? Una información causa un efecto y no hay ningún contacto material. ¿Qué es la información? Una diferencia que produce una diferencia. Por ejemplo, ¿por qué la F nos hace pronunciar F? Porque aprendimos un código donde F, cada vez que vemos ese grafema, lo traducimos en nuestro cerebro en un fonema, F. ¿Y por qué es ese grafema? ¿Por qué es diferente de la A, de la R? ¿Sí? ¿Dónde está la información? En la materialidad de cada letrita que escribimos. No, en el código que tenemos en nuestro cerebro y que toda la humanidad comparte. ¿Sí? Eso es causalidad informacional. Entonces, el determinismo no es solamente determinismo material, ¿sí? También es determinismo informacional, determinismo, por lo tanto, psicológico, ¿sí? Determinismo, ese determinismo, digamos, no es solamente cosas que chocan, como si fueran pelotas o bochas en un juego de billar, sino que es también un determinismo informacional con el desarrollo precisamente de la categoría de información y de la información en la humanidad, ¿sí? Información que existe desde hace muchos milenios, pero que el hombre le habrá dado la palabra información, hay que ver cuándo surgió en la humanidad, y la cuantificación de la información recién llega en el siglo XX. Primero trabajas con calidades y después con cantidades. En el siglo XX es cuando llega la cuantificación de la información como
a través de bits, que es una opción en un código binario, 0 o 1, 0 o 1, eso es un bit, y un byte, que es 8 bits. Y de ahí vienen los kilobytes, los terabytes, los gigabytes, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se cuantificó la información? Siglo XX. ¿Ven cómo? Volvemos a lo mismo. Cualidades y después llegamos a cuantificarla. ¿Vamos bien hasta ahí, camaradas? Bien. Ahí quería mostrarles. ¿Quieren que les muestre dónde está mal Sheptulin? Así dicen, ¿Sheptulin quedó viejo? ¿Sí? Ahí Sí. enfríense. Sí, quiere sangre. Sí. Milagro, ¿está de acuerdo? Sí, sí, por favor. Concordamos. Esperen que se los voy a streamear. Esperen que si no estoy leyendo yo. Él está concordando con un soviético que debe ser un lituano por el nombre, ¿no? Concordamos con la opinión de Raibecas cuando escribe: la relación de causa-efecto no tiene un carácter probable y tal vez no existe ninguna probabilidad especial de la causa, pero sí existe solo un modo probable de describir cómo se manifiesta la acción que se espera si se da cierta complejidad de las condiciones de existencia de la relación causal. Por lo tanto, la conexión de causa y efecto es siempre necesaria, nunca probable. ¿Se entiende? ¿Dónde está el error? Ahí. ¿Qué lo responde? Las matemáticas no lineales. Las matemáticas no lineales te dicen, no, mira, en un sistema no lineal hay probabilidad y no podés predecir. ¿Sí? Es necesario, sí, pero la necesidad se expresa en probabilidades. Y después por grupo les voy a decir dónde le responde el manual, este manual, el de la dialéctica y los métodos científicos generales de investigación. Que le responde, pero taxativamente, ¿sí? A esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Una cuestión muy interesante es contrastar todo lo que dice de la 118, los elementos y la estructura están en interconexión orgánica, se condicionan mutuamente, porque ahí ya empieza a plantear algo que nosotros planteamos, que las categorías de contenido y forma hay que dejarlas en el pasado. Las categorías son estructura, elemento, y si querés, entorno, estructura, elemento. ¿Qué es lo que decían las categorías de contenido y forma? El contenido es lo más cambiante, la forma es lo más estable. Cuando hay ciertos cambios de contenido, explotan las formas y hay una nueva forma. Las categorías de contenido y forma vienen de Aristóteles. ¿Qué forma? La parte de afuera, y la parte de afuera no tiene que ver con la parte de adentro. Entonces después decían, no, pero también está la forma interna, estructura, no jodamos más, no le pongamos, no la compliquemos más, estructura. ¿Y contenido qué es? Los elementos. ¿Cómo se estructuran? Esa estructura, ¿qué elementos tiene? Y estructura y forma se construyen al mismo tiempo en un entorno. ¿Se entiende? Y ahí, digamos, vamos al manual, a este manual, donde profundizan eso, en esta crítica que yo les digo, ¿sí? Contenido y forma entonces queda en el pasado. Un poco se decía, las fuerzas productivas son la forma, las fuerzas productivas crecen, llega un momento donde explotan las relaciones de producción, adiós feudalismo, llegó el capitalismo, porque el feudalismo ya no puede contener a las fuerzas productivas que anidan en su interior. Salto cualitativo. Miren, los elementos y las estructuras están siempre en interrelación. No es primero uno es estable, el otro cambia. Y no cambian per se, sino que cambian en el marco de un entorno. ¿Sí? Una iguana nada hasta la isla Galápagos, se adapta. Nueva función. Las lágrimas de la iguana le hacen, para adaptarse al mar salado, las lágrimas de la iguana le hacen excretar el exceso de sal. Nueva función. ¿Qué es lo que hizo esa función?
que se adapte. Que siga existiendo la iguana de la isla Galápagos. Y ahí les recomiendo este libro, La rebelión de la forma, donde habla precisamente de qué es la función, aquello que hace que algo siga existiendo en la naturaleza inanimada, animada o social. El libro de Wachenberg no está en PDF, mi estimado. Hay algunos de los libros de Wachenberg, creo que en esos libros maravillosos, que yo les sugiero que exploren. Hay muchos libros donde yo les mandé el libro de Prigogine. Y en el libro de Prigogine, ahí está, si encontraste algunas páginas escaneadas, excelente, fíjate si está la definición de función, que es exquisita, la mejor que hay, la de Wachenberg. Y en Prigogine van a ver que Prigogine no solamente vincula estructura, elementos, sino también función. No, perdón, no solamente estructura, función, sino que también pone flujos de energía, flujos. Estructura, función, flujos. Hace una tríada. ¿Sí? Flujo, o sea, las estructuras y los elementos se vinculan también con los flujos de energía. La planta tiene la forma de hoja porque hay un flujo de luz solar. Las primeras plantas no tenían. Hay una planta que se llama cola de caballo, que es simplemente un tallito verde. Lo deben tener, ahí lo está pasando, la rebelión de las formas, el camarada, ¿sí? Decía, hay un tallito que se llama cola de caballo, un tallito verde, era como hacían la fotosíntesis las plantas antiguas. Como hay un atractor, se forma la hoja. ¿Y la hoja qué hace? Acapara el flujo de energía. ¿Se entiende? Entonces esa estructura surge porque había un flujo de energía ahí acaparable. ¿Sí? Entonces la hoja lo que hace es salto cualitativo. La función hoja es acaparar más energía de lo que puede acaparar un tallito. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas que tienen hoja se multiplican. Tienen un éxito cualitativo porque tienen una ventaja cualitativa. En una organización política también. Lo que hablábamos acerca de una organización compartimentada en un momento de democracia. ¿Qué sé yo? Es como, digamos, es como una planta que no tiene las hojas para captar la energía. Si nadie te conoce, si estás tabicado, si estás metido para adentro, con todo lo que eso significa, bueno, estás complicado. Ahora, si vos estás en una casba, en un barrio popular, pobre, de Argelia, tenés una organización compartimentada, toda la casba te está cuidando. Vean la película la batalla de Argelia, ¿entendés? Y ahí tenés una organización compartimentada, donde X cantidad de compañeros conocen a su responsable, el responsable a su vez conoce a su responsable, etcétera, etcétera. Una organización militar, ahí funcionó. Ahí funcionó. ¿Pero por qué? Porque la casba te cuidaba, porque vos eras la esperanza de la casba de sacarse el colonialismo, porque había una confrontación colonial, racial, cultural, ¿entendés? Que esa orga compartimentada, digamos, sostenía. Si no tenés eso, te compartimentás, sí, estás recontra tabicado, no podés hacer nada. ¿Entendés? Si no ganaste la batalla cultural, si no tenés la batalla cultural a tu lado, te vas a compartimentar y te vas a morir de angustia. ¿Sí? Te vas a meter en las sombras para que no te repriman, pero nadie te va a dar pelota porque no vas a poder hacer nada. ¿Se entiende hasta ahí? A menos, digo, después estoy hablando de una generalidad, ¿no? Después habrá que ver cada situación y si alguno quiere contestarme, por supuesto, veremos excepciones a la regla y todo lo que ustedes quieran ver. Pero les estoy tirando un concepto general acerca de función, estructura, flujo de energía. ¿Me siguen? ¿Cómo en política se aplica esto? Y cómo obedece a todos los órdenes de la naturaleza, desde el inanimado, biológico, social, psicológico, en todos los órdenes naturales, físico y químico. ¿Quién quiere decir algo hasta ahí? ¿Algo que quede en el tintero? ¿Algo que les gustaría profundizar? Yo una pregunta. Sí. No sé, ejemplos biológicos atractores, ¿dónde lo podría ver? Porque me está haciendo un poco de ruido entre evolución, adaptación y
dos cosillas. Yo veo el sexo como un atractor de los seres El humanos. sexo es un atractor. De hecho, han hecho, por ejemplo, hay un simulador de procesos biológicos que se llama el Barcelonagrama. ¿Sí? Una computadora con una fuerte carga que le pusieron ciertas pautas y organizaron un proceso evolutivo. Y en los bichitos evolutivos virtuales que empiezan a aparecer, en ese Barcelonagrama, empieza a aparecer el sexo. Es un atractor. La forma hoja. Afractalización. ¿Qué son los fractales? Es la geometría no lineal, la no linealidad hecha geometría. Eso es un fractal. Por ejemplo, fractales en la naturaleza. Las hojas, un árbol que se divide en ramas, que se divide en ramitas, que se divide en ramitas. Un almendro puede llegar a tener 8 de eso. Digamos, la forma hoja, la forma árbol, son atractores que están en el sistema de las fases de nuestro planeta. En las condiciones de nuestro planeta, ahí tenés. Otro ejemplo, el fenómeno de la convergencia. Diversos lugares del mundo. África, América, Asia, diversas especies terminan convergiendo en una forma que en un lugar se la llama cocodrilo, acá en Argentina se lo llama yacaré, en otros lugares alligator, caimán. Fenómeno de la convergencia es una forma de alto rendimiento adaptativo que viene de diferentes bichos, de diferentes animales. Por ejemplo, las versiones marsupiales del lobo, las versiones marsupiales del tigre, las versiones marsupiales del topo. Ahí tenés como en el espacio de la fase de las convergencias evolutivas. Exactamente, eso es azul Neptuno. Las convergencias son claras. Y en política también las vamos a encontrar. Las organizaciones políticas también tienen un ecosistema social donde la forma que adquiere cada una depende de ese ecosistema social. Nosotros que tengamos forma de escuela, también forma parte de los atractores que hay en el espacio de las fases, de nuestra realidad 2022. Hace falta poner al marxismo a la altura del siglo XXI, de 2022. Y eso es un atractor. Tratar de poner al marxismo, superarlo sobre sus propias bases. ¿Entendés? ¿Y por qué no hacemos una orgánica política? Porque digamos, no hay el suficiente flujo de energía para eso. ¿Entendés? Entonces la forma que adquirimos acá tiene que ver con nuestro entorno. Que ustedes estén acá. Es porque evidentemente hay algo digamos, que lo llama a decir, tengo que profundizar y aprender. ¿Entendés? Porque no puede ser que el marxismo sea solamente siglo XIX. ¿Entendés? Tiene que haber algo que supere y que tenga que ver con la ciencia actual. ¿Me van siguiendo? Ahí tenés algunos ejemplos. No sé si me extendí, Frida, si te quedó claro. Sí, gracias. La forma pico es un atractor, la forma diente es un atractor, la forma garra es un atractor. Pentadactilaridad es un atractor, 5 dedos, etcétera, etcétera. Pero investiguen la fractalidad. La naturaleza está llena de fractales. Los ríos son fractales, las venas son fractales. Yo no sé si vieron un video de una burbuja congelándose que se empieza a transformar como en vegetal la burbuja, la pared de la burbuja, como una imagen vegetal. Es un video que estaba en Facebook por ahí en estos días. Pasalo. De hecho, vos tenés programas matemáticos que te hacen que vos pones una ecuación no lineal, pones una cantidad de parámetros y te sale una planta, digamos, te sale una hoja, una planta con sus hojas, qué sé yo. Hasta el helecho, por ejemplo, tiene una ecuación matemática que lo define. El helecho, ¿vieron la hoja del helecho? Que es como una hojita, pero que está hecha de hojitas, que a su vez está hecha de hojitas.
Eso es un ejemplo de fractal clarísimo. Todos esos son atractores. Bien, ¿qué más, camaradas? Vamos hasta ahí. El partido, la organización partidaria, con una organización central, organizaciones regionales, organizaciones zonales, células básicas, es un fractal. Cuando Chávez dice, yo ya no soy yo, Chávez se hizo pueblo, se fractalizó. En determinadas condiciones se viraliza. Está mi perra ahí ladrando. La viralización es un proceso de fractalización. Que algo se vuelva viral. Es fractalización en un meme, por ejemplo, que tiene capacidad replicativa, es adaptativo en términos de un ecosistema virtual y en nuestro ecosistema cerebral. Una organización política revolucionaria que tiene una línea adecuada a sus medios, a sus fines, a su realidad, se va a fractalizar. ¿Sí? Bien, gente, vamos a cerrar acá. Vayan leyendo el Septulín. La próxima viene lo jugoso, porque vamos a criticar el principio de contradicción, vamos a criticar el principio de negación dialéctica, crítica durísima, vamos a hacer. Y bueno, por supuesto, vamos a ver el historicismo, cómo le pega el posmodernismo, ese principio, cómo le pega Karl Popper, el de la sociedad abierta, ese personaje, y dos principios maravillosos que van ligados, el principio de ascensión de lo abstracto a lo concreto y el principio de unidad de lo histórico y lo lógico, que son uno de los descubrimientos más maravillosos del marxismo, que ustedes pueden investigarlo si van al capítulo del método, que está en la contribución a la crítica de la economía política, que es el método de la economía política, es el discurso del método del marxismo, es brillante. Cuando dicen que Marx, Maduro, el de la última carta que le escribió a Vera Sasulich, no, traten de leer ahí porque ahí está el discurso del método del marxismo y nos sirve para profundizar en la metodología dialéctica. Así que no se pierdan, yo que ustedes no me perdería la próxima reunión. ¿Se la van a perder? Yo creo que no. Yo no me la perdería. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias por todo. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Saludos para todos. Gracias. Para todos. Chao, chao.